La Asociación de Jóvenes Exbecarios del Departamento de Estado, AGEDE, es una red de más de 4.000 exbecarios de distintos programas financiados por el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. A través de AGEDE se busca contribuir al desarrollo comunitario en el país desde la ejecución de distintos proyectos en los 10 departamentos donde tiene presencia activa. AGEDE ha tenido éxito en la construcción de una comunidad de exbecarios que multiplica la experiencia de sus miembros y contribuye a la prosperidad y la expansión de la gobernanza. Aprende, comparte y conecta es una iniciativa en respuesta a la pandemia del COVID-19 que fomenta la resiliencia comunitaria mediante una serie de webinars que se realizan los lunes y los jueves por parte de los exbecarios de distintos programas, donde se abordan diversos temas alrededor de la participación democrática, el desarrollo económico y los retos de la comunidad frente a esta situación sin precedentes. Buenas tardes a todos los presentes. Para nosotros es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y conversar este tema tan particular de la adaptación de los espacios públicos a la nueva realidad. El día de hoy nos acompañan 3 exbecarios, Jorge Recinos, Juan Carlos Orozco y Miguel John. Voy a tener el gusto de presentarlos en el transcurso de la actividad, pero quien comenzará la presentación es Miguel John. Miguel es exbecario Fulbright, es un profesional con más de 11 años de experiencia enfocado en diseño avanzado de arquitectura y regeneración urbana. Es arquitecto con una maestría en arquitectura por Clemson University en Estados Unidos. A través de los años, Miguel ha recibido numerosos premios y honores de diseño y arquitectura. En el año 2017 fundó OA, Office for the Advancement of Architecture, y con su primer proyecto ganó el premio al mejor proyecto de vivienda accesible de Latinoamérica en los premios LADI. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de darnos un poco de su valioso tiempo. De acuerdo a lo que estábamos platicando, estamos emocionados por presentarles a ustedes lo que hemos encontrado en cuanto a los principales cambios que se van a dar o que ya se han estado dando por COVID, enfocándonos tal vez en diferentes espacios que podrían ser, por ejemplo, uno desde el área del diseño de oficinas, institucional, desde el área de retail. Entonces yo tengo la oportunidad de compartirles a ustedes los cambios que se vienen, los cambios que han venido surgiendo también desde el área corporativa. Entonces les voy a compartir una presentación y vamos a ver. Ok. Buenísimo. Creo que sí, ya deberían de estar viendo mi pantalla. Estamos bien. Pues muchas gracias. Entonces, como les comentaban, yo tengo la oportunidad de liderar OAA, que es Oficina para el Avance de la Arquitectura. Ya hablar un poco del background de la empresa. Somos una empresa que nos dedicamos, tenemos diferentes acciones en diferentes ramas, desde arquitectura residencial, como viviendas unifamiliares, como viviendas multifamiliares o de edificios de apartamentos, plazas comerciales, oficinas y proyectos industriales, ¿verdad? Y hoy específicamente nos vamos a centrar en el tema de espacios de oficina. Todas las cosas que están surgiendo en los espacios de oficina por el COVID. Entonces, todos nos hemos preguntado, en realidad, escuchamos este nuevo normal. ¿Cuál va a ser este nuevo normal? Y en realidad, no sabemos todavía cuál va a ser el nuevo normal definitivo, pero por lo menos hemos estado viendo algunas cosas que de alguna forma pueden dar risa, como estas nuevas formas de vivir, personas con diferentes formas de aplicarlo el distanciamiento físico. Creo que las personas, no solo a nivel de arquitectura, pero todos como que el espacio público, todos los espacios se han convertido en estas áreas de experimentación, donde no solo arquitectos, sino personas que necesitan solucionar problemas reales están viendo cómo logran reintegrarse a una sociedad, porque creo que ya 7 meses de encierro ha sido mucho, lo cual está empujando a las personas a buscar estas nuevas soluciones, ¿verdad?
personas desde que se ponen hula hulas, que se envuelven en burbujas. Por ejemplo, la del lado izquierdo es una propuesta más o menos como en 1967 de unos arquitectos que se llaman Cook Himmelblau, donde hablaban de la identidad y la individualidad que cada uno tenía, pero hoy estamos viendo cómo regresan esas tendencias. Esta es una foto que se publicó en la revista New Yorker de una persona yendo a visitar a su novia. Se metió completamente en una burbuja porque al final creo que todos estamos en la búsqueda de poder seguir con nuestras vidas a pesar de las condiciones que estamos viviendo hoy. Bueno, pues hablando un poquito de la línea del tiempo, de qué es lo que ha sucedido. Veníamos vamos a, ok. Veníamos en nuestra vida normal. Déjenme ver, no sé si logran ver, alguien me puede indicar si logra ver esto que me está saliendo un mensaje que dice que tengo que mover esta ventana fuera de la vista. Esa parte no la vemos. Ah, ok. Miguel. Es que a mí me sale una nota que tengo que quitar. Ok. Bueno, entonces tenemos más o menos en el 2019 que fue confirmado el primer caso de COVID, más o menos en Asia. No se sabe la fecha estimada, pero en marzo en Guatemala se confirma el primer caso y se cierra el país. Entonces, ¿qué hemos estado escuchando desde marzo? Pasando marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta ahora, como que todos hemos escuchado varios temas desde oficinas que van desde, bueno, ¿cuánto va a durar la cuarentena? ¿Cuándo debo de regresar? ¿Quiénes deben de regresar primero a la oficina? Lo del distanciamiento, la densificación de los espacios, que las oficinas tienen que establecer protocolos de limpieza, que se tienen que tener un aumento importante en tecnología. Y aparte, algo importante es este factor psicológico que a las personas, a los colaboradores y a todos los que forman parte de las diferentes empresas o las personas que van a habitar un espacio de trabajo necesitan, porque ese factor psicológico es importante para que las personas se sientan cómodas en el trabajo, aunque las oficinas ya en ocasión, porque creo que ya se ha hablado mucho de esto, pero hoy estamos en octubre del 2020 y ¿qué es lo que ha sucedido? Hemos pasado por 7 meses. Hemos pasado por 7 meses desde octubre para acá de este experimento de trabajar desde casa. Las oficinas están casi, en su mayoría, están con una ocupación de tal vez un 70%, en algunos casos desde un 40, 70%, 80%. Pero, por otro lado, tenemos toda la modalidad de trabajar desde casa, trabajo virtual, que ha propiciado muchos cambios y muchos de estos cambios sí vienen para quedarse. Dicen que la oficina virtual viene para quedarse y en realidad sí viene para quedarse, pero en algunos aspectos, no en todos. Hay muchos estudios que dicen que un estudio que, por ejemplo, saca Gensler, que es la firma de arquitectura más grande del mundo, dice que el 44% de las personas que han encuestado tienen encuestas más que todo en Estados Unidos y en otros países donde ellos tienen sus oficinas, el 44% prefiere no trabajar desde casa. El 26 y el 18% dice que ellos preferirían trabajar de 1 a 4 días en casa. Entonces, para llegar a las oficinas para tareas críticas. Y el 12% dice que quieren trabajar todos desde casa. Entonces, si se dan cuenta, hay una tendencia que en realidad las personas sí quieren regresar al espacio de oficina. Por ejemplo, acá se resume, el 70% de las personas prefieren trabajar la mayoría del tiempo en su oficina, mientras que el 30% de las personas prefieren tener un trabajo flexible entre casa y oficina.
Entonces, ¿qué se está viendo? Que sí se espera un 70% dice que espera un aumento en el trabajo remoto y un 47% espera, bueno, esto es parte de un grupo de varias encuestas, pero dice que esperan un trabajo, un aumento en trabajo de oficina. ¿Y qué es lo que se está viendo? Ya no vamos a tener absolutos como que el 100% del trabajo va a ser en oficina o se va a estar trabajando desde casa, sino que se va a trabajar en oficina y casa, e incluso algunas otras empresas han optado por tener algunas oficinas satélite ubicadas en diferentes puntos. Esto más a nivel internacional. Acá en Guate tal vez se podría ver con algunas de las empresas más grandes, pero sí se está gravitando entre estas dos acá en Guatemala, entre oficinas, trabajo en oficina y casas. Se espera que se tengan diferentes cambios que sucedan por la pandemia, pospandemia. Entonces, el distanciamiento social se va a mantener. Ya hay propuestas, por ejemplo, hay unas oficinas, hay una propuesta de la oficina de los seis pies en Holanda, que lo que buscan es de que sí, todo el diseño propicie que sí la separación de oficinas sea 6 pies, que es alrededor de 1,50. Lo que dice Steelcase, que es una de las empresas de mobiliario más grandes, dice que el diseño de los muebles va a aumentar, pero en necesidad de hacerlos muchísimo más flexibles y modulares. Y hay otros cambios también muy importantes. Por ejemplo, en los espacios de oficina, se prevé que todos los espacios de oficina se deban de adaptar para que todas las áreas de reuniones puedan tener una asistencia de un 60% virtual y un 40% en sitio, o variando entre 60 a 40, pero lo definitivo es de que todas las empresas deberían de poder proponer una diversidad. La oficina no debería ya de tener salas de reuniones tradicionales. Y, por ejemplo, se prevé también de que como lo más importante del espacio de oficina, a diferencia del espacio residencial de un trabajando desde casa, es toda la transmisión de valores. Podemos hablar de cuándo es que se crea en general la cultura corporativa. La cultura corporativa y la confianza se crea principalmente cuando se establecen lazos entre las distintas personas. Y cuando nosotros hablamos de qué es lo que buscan las personas en una corporación, por ejemplo, ellos buscan tres aspectos principales. Están buscando tener confianza en las personas con las que están trabajando. En segundo lugar, buscan tener un sentido de propósito y estar orgullosos de la empresa o lo que están haciendo. Y en tercer lugar, se busca esa conexión y sentirse parte de una comunidad. Y en esta situación, lo que se está afectando principalmente es ese último factor. O sea, cómo se propicia una comunidad en una oficina cuando ya se pierden todas las interacciones, por ejemplo, que se daban antes a la hora de ir al café, a la hora de salir de una reunión. Entonces, como que lo que sí va a aumentar bastante es de que se va a identificar cuál es la vocación más importante de cada uno de los espacios. Entonces, el espacio residencial o trabajar desde casa, lo que va a tener ahora es de que la vocación va a ser más como para esos trabajos de concentración individuales, y la oficina se va a destinar más que todo para los trabajos que sean colaborativos. Aquí hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, un estudio de Steelcase nuevamente, ¿por qué algunos de los aspectos negativos de trabajar en casa? Dice que esta es una encuesta en Estados Unidos donde se supone que tienen acceso a otros recursos, ¿verdad? Que tal vez aquí en Guatemala no tenemos tanto. Dice que de todas las personas que se encuestaron, solo el 48% de los trabajadores en Estados Unidos podía trabajar desde un escritorio desde su casa. Solo el 24% de los trabajadores tenía acceso a una silla ergonómica.
y solo un 29% tenía acceso a 2 monitores. Y así, y la lista sigue, por ejemplo, ¿cuántos tienen acceso a Internet de alta velocidad? ¿Cuántos tienen acceso a tener un espacio privado donde no los puedan, donde no les pueda molestar? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, la tendencia en la arquitectura residencial ha ido como que reduciendo cada vez más los espacios de apartamentos o de vivienda. De modo que antes lo normal tal vez era un apartamento de 2 dormitorios y 80 metros cuadrados, tal vez hace unos 20 años, y ahora un apartamento de 2 dormitorios está llegando como hasta 60 metros cuadrados. Entonces, los espacios residenciales ya no tienen esa flexibilidad para poder acomodar la modalidad de trabajar desde casa completamente. Entonces, eso es de algunos de los cambios que se ven que van a surgir en la arquitectura residencial. Se ve que, por ejemplo, van a aparecer, se van a empezar a implementar dormitorios donde sí pueda tener un escritorio para trabajar. Por otro lado, espacios donde las áreas sociales sí se puedan dividirse flexiblemente, no que estén aisladas completamente, pero que hay unas propuestas de arquitectura donde los espacios sociales se pueden particionar de alguna manera, que si es un día de trabajo y hay 2 personas trabajando en un apartamento pequeño, alguien puede estar en el comedor, otro en la sala, pero de alguna manera se puede solucionar ese tema de la privacidad. Entonces, ¿qué se está viendo? Lo que se está viendo que la oficina va a evolucionar, muchos le llaman la oficina híbrida, otros le llaman el Fluid Workspace, que es el espacio de trabajo fluido, donde lo que se busca es lo mejor de los dos mundos. En el espacio de oficinas, podríamos decir que la vocación va a ser esa capital, la capital corporativa, donde se van a transmitir los valores culturales, donde se van a transmitir los valores, se va a establecer la confianza, donde se busque propiciar el trabajo colaborativo. Y por otro lado, trabajando desde casa, podríamos decir que va a servir para que se realicen en esa configuración los trabajos de concentración. Entonces, ¿qué tiene? Aquí hay algunos de los beneficios de mantener el trabajar desde casa. Por ejemplo, en el lado positivo, los costos de operación son más bajos, ¿verdad? Porque muchas empresas están dejando de rentar hasta un 50% de sus espacios. Pero por otro lado, centrándome todavía en lo positivo, hay un costo de operación muchísimo menor. Entre los aspectos positivos es de que la productividad en el trabajo individual ha subido. Pero por otro lado, si nos vamos a los aspectos negativos del trabajar desde casa, también se tiene que, no se propician mucho las relaciones interpersonales entre los trabajadores, se puede llegar a tener un balance entre vida y trabajo negativo. Hay estudios que dicen que las personas están trabajando entre 1 y 3 horas más al trabajar desde casa. Entonces, se pierde todo lo del mentoreo, que es bien importante para el crecimiento profesional de todos los colaboradores. Y como les decía, bueno, también teníamos estos cambios que se necesitan en el diseño residencial, que les decía, los dormitorios con escritorios o espacios que se puedan particionar, ¿verdad? Aparte de eso, igual, trabajar desde casa tiene bastantes beneficios, ¿verdad? Por otro lado, las necesidades de trabajar desde casa. Si una empresa quiere seguir implementando trabajar desde casa, ¿qué pasos tiene que dar? Primero, la empresa tiene que asegurarse que sus colaboradores tengan estas cuatro aspectos básicos. Primero es que sí tengan la tecnología que necesitan, y esto va, por ejemplo, con una conexión estable de Internet como mínimo. Segundo punto es de las características espaciales, que se tengan espacios donde ellos puedan sentarse en una buena silla, tengan privacidad. Si al final algunos por las actividades de cada uno necesitan otro monitor o cualquier otra herramienta que les ayude a desempeñarse de la mejor manera, deberían de proveérselas. De alguna forma, el trabajar desde casa, ya hay bastantes estudios que dicen de que se ha perdido la productividad en las tareas de innovación y las tareas colaborativas, y por otro lado,
que la cultura corporativa se ha afectado bastante. Entonces, las empresas deberían de, si ya están dejando de gastar, no sé, un 50%, un 40% en sus operaciones por costos de que ya no tienen que rentar un espacio tan grande, podrían destinar parte de eso a hacer actividades especiales para poder socializar y para poder establecer ese trabajo en equipo. Y por último punto, que es bien importante, el trabajador desde casa tiene la necesidad de esas necesidades psicológicas. Por ejemplo, existe el término ahora de esta ansiedad pandémica. Lo que hace es de que las personas se sienten encerradas. Ya 7 meses de estar encerrados en su casa, para ellos es necesario poder tener la libertad de salir unos 2 días de su casa y poder concentrarse en otras cosas, ¿verdad? Y las empresas muchas de las empresas lo que están implementando son, no sé, algunos escapes, algunos retiros con sus colaboradores para poder sacarlos, no sé, una vez al mes, o implementan una actividad quincenal para poder sacarlos a ellos de esa configuración o de ese encierro, ¿verdad? Por otro lado, ¿cuáles son las necesidades principales de trabajando desde la oficina o work from office? Primero es la tecnología. Muchas de las empresas, nosotros estamos haciendo actualmente unas oficinas y lo que estamos viendo ahora es implementar, se están cambiando todos los sistemas a tecnologías touchless, se están implementando filtros de aire, se está promoviendo que tenga una renovación más constante del aire acondicionado, ¿verdad? Eso desde el punto de vista de tecnología, hay que hacer una redistribución de los espacios, porque la oficina antes venía fuerte, bueno, hace unos 10 años, unos 15 años tal vez, la tendencia del open office. Y poco a poco se fueron encontrando varios hallazgos que las personas empezaban a sufrir por la privacidad que daba las oficinas completamente abiertas. Entonces, lo que sucedió es de que los metros cuadrados de las oficinas empezaron a reducir y a reducir, al punto de que si en los 90s se tenía más o menos un 25 metros cuadrados por persona, hoy se está teniendo en una oficina, oficinas que tienen desde 8 metros cuadrados por persona, de diferentes configuraciones, ¿verdad? Incluso, pues, las oficinas hoy están entre 8 a 15 y 16, normalmente aquí en Guatemala, dependiendo el tipo de oficina que sea, ¿verdad? Desde un call center a una oficina tal vez para una transnacional, ¿verdad? Entonces, sí es necesario tener esa redistribución porque la oficina se tiene que redensificar. Entonces, ya con esto de que tenemos que poder garantizar de que no vamos a tener este acercamiento de 1,50. Antes los escritorios los teníamos a una distancia de 1,20, 1,40. Entonces, sí se tiene que hacer una redistribución de esos espacios. Muchas empresas lo que están analizando es destinando diferentes rutas de circulación, por ejemplo, unas rutas de entrada, otra ruta de salida, para evitar que las personas se puedan encontrar por lo mismo del contacto físico, ¿verdad? Por otro lado, todas las áreas de reuniones se tienen que rediseñar, era lo que les estaba diciendo antes, se tienen que rediseñar para poder dar lugar a estos asistentes virtuales y a los asistentes físicos. Uno de los peores errores que podría tener una empresa hoy es pensar que pueden tener trabajo en casa sin necesidad de tener un hub que pueda atender estas oficinas, todas estas conferencias en donde se unan los trabajadores que sí están presentes y los que están virtuales, ¿verdad? Los retos al final, como les decía, es el distanciamiento físico, los patrones de circulación, y tal vez más importante es este aspecto psicológico, porque que yo creo que es lo más complicado para muchos, más del riesgo, o sea, tal vez después del riesgo de la infección o de la enfermedad, es ese factor psicológico que no sé si me van a decir, pero ustedes van a un restaurante y se sienten como que estuvieran en una película o en una realidad como distópica, porque no sé,
a cualquier lugar al que vayan se sienten como que son aliens o extranjeros, ¿verdad? O sea, hay cintas de seguridad, hay máscaras, entonces eso es uno de los retos principales que creo que mientras uno siga yendo los espacios de oficina y se siga sintiendo que no es parte o que algo raro está pasando, creo que va a seguir siendo más cómodo trabajar desde casa. Eh, entonces, algo importante también con esto psicológico es, bueno, hay que entender si las personas quieren regresar a la oficina, si se sienten seguras y por lo que también lo que les decía, ese sentimiento de realidad distópica, ¿verdad? ¿Qué oportunidades hay en los espacios de oficinas? Los espacios de oficinas se tienen que repensar para convertirse como en esas capitales corporativas y capitales culturales de las empresas. Tal vez, o sea, la oficina tiene que ser ese hub que lo que debe propiciar son todas esas tareas colaborativas e innovación, porque si estamos pensando que las tareas de concentración se van a centrar más que todo en los espacios de oficina para muchas empresas, en los espacios de sus casas para muchas empresas, las oficinas tienen que convertirse en estos espacios como estos hubs de innovación, espacios colaborativos, donde tengan una configuración bien flexible para poder tener a todos estos trabajadores que puedan ser itinerantes y, y por lo menos es bien importante de esto, con esto hay varias aplicaciones que están surgiendo como para poder reservar un espacio de una oficina, reservar una sala de reuniones. Entonces, muchas de las empresas están optando por implementar estas cosas, estas políticas en sus corporaciones, ¿verdad? Y lo importante es de que algo que se está afectando principalmente es el trabajo colaborativo, ¿verdad? Y para las empresas, el motor de la innovación es la colaboración. Entonces, ¿qué es lo que está limitando? Las relaciones. Lo que deben de propiciar las oficinas en sus espacios, o ya sea a través de plataformas o a través de políticas que ellos hagan para unir a sus trabajadores, es construir las relaciones. Porque dice que aquí dice, la colaboración crece a medida que la confianza se construye a través de las relaciones. Entonces, eso es bien importante porque, por ejemplo, una empresa que necesita contratar nuevas personas, necesita integrar bien al equipo. Tal vez el líder no va a estar tan dispuesto de asignarle una tarea si todavía no sabe cómo trabaja, ¿verdad? Entonces algo importante es que se puedan tener las corporaciones y las oficinas puedan tener dar esos espacios para poder tener esas relaciones interpersonales, ya sea de una forma virtual o una forma física, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está viendo a nivel general. O sea, no es que el home office llegó para quedarse completamente y que la oficina va a estar completamente olvidada, sino que al final va a ser lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Y tienen que haber tanto cambios en los espacios corporativos de oficinas físicas y como en los espacios donde trabajan las personas dentro de sus hogares. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar a ese nuevo normal en realidad? En realidad, yo creo que vamos a llegar a ese nuevo normal en el momento donde nosotros podamos salir a nuestras calles, podamos salir a las oficinas y sintamos que ya no estamos siendo parte de esta como realidad distópica o que estamos, no sé, por ejemplo, el ejemplo de las mascarillas, o sea, antes, en diciembre del año pasado, pensar que todos íbamos a usar mascarillas parecía una película de ficción. Entonces, hoy utilizamos una mascarilla y es lo más normal. Entonces, creo que vamos a llegar a ese nuevo normal cuando ya se han hecho los cambios y nosotros ya no sintamos que estamos en un lugar donde nos sentimos como aliens o fuera del lugar, ¿verdad? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Esa es mi participación. Vamos a,
dar ahora, vamos a devolverle el tiempo a alguno de mis compañeros, a Carlos. Muchas gracias, Miguel. Ha sido un gusto Gracias. poder escucharte. Más adelante vamos a tener la oportunidad de poder atender preguntas y respuestas. Entonces, a las personas que tengan, las pueden compartir en el chat y al final vamos a tener un espacio para poder resolverlas. Me gustaría presentar ahora a Juan Carlos Orozco. Juan Carlos es Project Leader en Cinépolis, es ex becario Fulbright también. Es un profesional con más de 10 años de experiencia en diseño, planificación y gerencia de proyectos. Se especializa en manejo de espacios públicos, áreas recreativas, espacios comerciales y su adaptación a las necesidades específicas de los usuarios. Es arquitecto con una maestría en diseño ambiental y ecológico de Kansas State University y varios estudios de posgrado en Suecia, Corea del Sur, México, relacionados con planificación integrada urbana, políticas de desarrollo urbano y administración de negocios con calidad y productividad. También es certificado Green Belt de Six Sigma. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto estar aquí compartiendo con ustedes y les voy a proyectar mi presentación. ¿Ustedes me dicen si la pueden ver? Sí, la podemos ver. Listo, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de platicarles un poquito de este tema tan importante y de trascendencia actual. Pues mi enfoque es realmente lo que les vengo a presentar es más orientado al retail. Ahora, ¿por qué es importante el espacio público en áreas comerciales? Desde el punto de vista financiero, pues son metros cuadrados que teóricamente no representan mayor rentabilidad. Sin embargo, estos espacios públicos bien diseñados pueden generar mayor flujo para personas con potencial adquisitivo, por lo que realmente es fundamental que estos espacios existan en áreas comerciales y como arquitectos, ingenieros, consultores y usuarios nos podamos adaptar a esta normalidad. Entonces, primero saber un poquito el impacto. Obviamente esto nos impactó a todos de una u otra manera. En el caso del retail, pues ya habían ciertas condiciones pre-COVID. El mercado venía siendo volátil, inseguro y las necesidades de los consumidores iban cambiando. El e-commerce en ascenso y muchas empresas ya estaban trabajando modificaciones y énfasis en espacios públicos para generar más tráfico. Ahora, ¿qué ocasionó la pandemia? Pues obviamente aceleró el e-commerce y es la tendencia, ¿no? Y hay varias empresas cuyo modelo de negocio pues no es adaptable a las nuevas condiciones requeridas por el COVID. La falta de movilidad definitivamente impactó el espacio público y pues, se volvió casi nulo. En el caso de la operación, pues afectó las cadenas de suministro, el flujo de caja, el personal y la seguridad de las personas. Hay una complicación fuerte que dio la operación. Y obviamente espacios confinados, los espacios eran muy pequeños y algunos ni siquiera podían adaptarse a esta nueva normalidad en su forma de operación. Así como el control de la cantidad de personas que se transitaban en esos espacios. Ahora, viéndolo a la cultura local, tratando de ponerlo en un contexto nacional, por así decirlo. Hace poco fui al supermercado y me percaté que había mucha gente haciendo uso de espacios públicos. Y pues me parece algo muy interesante que a pesar de esta situación y digamos, la cantidad de personas que deberían de estar aisladas, pues existe cierta necesidad humana en salir, interactuar y convivir fuera de sus espacios habituales. Es una necesidad, como decía hace poco Miguel, hasta cierto punto psicológica y puede contribuir hasta la salud mental. Si vemos los patrones de comportamiento, esta necesidad pues genera cierto tipo de, una necesidad muy específica en las personas. Las personas buscan la oportunidad de salir, pero también salen con cierto miedo de a lo que se exponen, ¿no? Algunas personas buscan adaptar sus espacios en sus casas, otras personas buscan salir a caminar, aunque sea a la tienda, en sus colonias, y hasta muchas personas pues quieren regresar ya al centro comercial para sentir algo de normalidad en sus vidas. Ahora, obviamente, pues hay cierto estigma en Guatemala, digamos, dentro de la sociedad guatemalteca, el salir a comer o exponerse por recreativo, pues se ve casi como un pecado capital. Y pues es entendible por todos los riesgos que conlleva el COVID y está el debate entre guardarse por salud a un aislamiento total y también volver a salir para sentir cómo adaptarse a esta nueva normalidad.
que es lo que lleva a mi siguiente punto, que es la resiliencia. Si nos enfocamos en espacios públicos y, digamos, la cultura local, pues podemos ver que sí existe esa necesidad y que hay una gran cantidad de población que quiere hacer uso de estos espacios públicos. También puede verse como un paso fundamental para la reactivación económica. Eso se vuelve más evidente con la reapertura del país. Entonces, considero que como arquitectos, urbanistas, planificadores, etcétera, pues debemos generar un clima en el cual exista cierta seguridad y adaptar los espacios a las necesidades de las condiciones actuales. Específicamente en espacios públicos, ¿no? Entonces, creo que la adaptación va a ser orientada a la frecuencia y secuencia de los usos de los espacios en estos tiempos de COVID. Y obviamente vamos a tener que tener limitantes de cantidad de personas por área y en especial garantizar la seguridad y bienestar de todas las personas que hacen uso de este espacio público de acuerdo a las normas gubernamentales establecidas. Ahora, si vemos un punto de control, digamos, esto ya me estoy tratando de enfocar, me estoy tratando de enfocar un poquito más a lo que muchas empresas en el área de retail empiezan a hacer. Tenemos 4 ejes principales donde venimos viendo, primero, cuáles son las formas de enfrentar el virus. Obviamente el distanciamiento social y la higiene, que son como los puntos principales para enfrentar el virus. Luego vienen las medidas administrativas, las normas gubernamentales y obviamente cómo adaptarlas al contexto de lo que requiere el retail. Las políticas internas que debe desarrollar la empresa o el centro comercial o quien esté abriendo esos espacios públicos para que todos sus colaboradores sepan cuáles son los procesos a seguir. Y obviamente las políticas para los usuarios. Si ellos están haciendo uso de estos espacios, pues deben saber a qué se están exponiendo, pero también qué normas y reglas deben seguir para la seguridad de todos. Luego tenemos las medidas de prevención, que obviamente el primer punto va a ser proteger y mantener la salud de todos los colaboradores y sus clientes. Que el personal administrativo tenga su equipo debidamente calificado para atender a los clientes. La comunicación adecuada a los clientes es importante, que se les comunique qué es lo que está pasando y cómo se deben adaptar ellos a estos espacios. Y después sigue a un punto muy importante que en general esto es muy importante en el área de retail y lo estamos viendo ahorita, la reingeniería de los espacios. Entre estos vemos el uso de accesorios, la señalización, modificación inmobiliario y obviamente una mejora a la ventilación o la pureza del aire que se está manejando en esos espacios. Esto acompañado de la tecnología. Ahora, me parece interesante que hace poco vi un meme que decía, las empresas dicen que cuentan con todas las medidas de seguridad cuando solo tienen un desinfectante y una persona tomando la temperatura. Y creo que es un poquito más complicado que eso. Y es importante que como profesionales pues hagamos énfasis, que es un poquito más complicado que eso. Y nuestro trabajo es asegurarnos de que esa seguridad la sientan los usuarios de los espacios. Para las personas que asesoran, pues por lo general los primeros puntos son accesorios, señalización inmobiliario, la ventilación de los ambientes, que haya aire puro, que si se puede mejorar la calidad del aire, mucho mejor, evitar la parte de contacto con plomería y uso de sensores, controlar de forma adecuada la llegada y salida tanto de los colaboradores como de los clientes. Y otros factores muy importantes para que esto sea efectivo es que sea de bajo costo, que no impacte tanto la economía de la empresa, que sea rápido de implementar, que sea resistente y que sea limpio. Ahora, en el caso de la adaptación, vamos viendo esto y lo vemos mucho en centros comerciales y en espacios públicos y se está dando más en Europa. Primero, pues tenemos obviamente la demarcación del espacio público. Aquí estamos identificando dónde pueden y cómo deben situarse los usuarios dentro de ese espacio público. Luego tenemos la demarcación de las áreas de filas o de espera. Aquí la identificamos por dónde tienen que caminar las personas, en qué orden y en la distancia que deben mantener entre una y otra. También tenemos la demarcación de mobiliario, que eso también es muy común, o el movimiento mobiliario para que al menos haya 1.5 metros de espacio entre usuarios y se eliminan algunos puntos para que no haya una sobrepoblación en los espacios públicos. También un punto muy importante es la protección del cliente a través de la protección del punto de venta. Esto se da mucho en los food courts, si se dan cuenta, es un espacio público y realmente puede conllevar mucho riesgo cuando hay mucha aglomeración. Entonces, esa protección a ese espacio público pues genera cierta seguridad entre el cliente y la persona que está trabajando para la empresa. También es muy importante la demarcación de sanitarios y la señalización en general, pues es parte fundamental de la readecuación de cualquier espacio público.
Ahora, si miramos la tecnología y cómo se implementa la tecnología últimamente en la adaptación de espacios, en las grandes empresas pues tienen cierto control de temperatura, ya sea con un termómetro o hasta con cámaras y equipo digital un poquito más avanzado. Es importante considerar que según los estudios, esto marca la temperatura, pero no necesariamente dice que esto no identifica a las personas que son asintomáticas. Entonces debe ser parte conjunta de todo el proceso que se debe hacer para la seguridad de los clientes. Después tenemos los dispensadores de gel, por lo general se usan que sean con sensores. También se han implementado cerraduras magnéticas o de pie y filtros de aire acondicionado para mejorar la calidad del aire. Hay ciertos estudios que indican que a través de mejorar la calidad del aire pues, y evitar tanta recirculación, pues también se puede frenar un poquito la contaminación. Ahora, estos son unos puntos muy importantes que sí les quisiera hacer énfasis, digamos, en el flujo. Esto es a la experiencia del usuario. Si estamos hablando de espacios públicos y espacios de entretenimiento y espacios que va a hacer uso de la población en general para volver a reactivar la economía, pues estos son unos puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta. El primero es el flujo, que realmente debemos buscar nuevas formas creativas para movilizar los espacios, la movilización entre los espacios existentes, qué sé yo, caminamientos exteriores, parqueos, readecuar espacio mal utilizado en retail, aprovechar los techos, espacios exteriores, considerar la ergonometría enfocada en cierto distanciamiento adecuado. Simultáneamente es importante generar flujo de las personas, aunque sea una distancia más separada, pero es importante hacerlo para generar más movimiento nuevamente en los espacios públicos. Luego tenemos la oportunidad. Estas nuevas condiciones pues pueden crear la oportunidad para que los centros comerciales y la industria de retail como tal pues busque generar una red de espacios interconectados como jardines interiores, plazas pequeñas, encaminamiento, ventilación y iluminación natural y con asientos de descanso con espaciamiento adecuado. Otro punto importante es que si nos enfocamos en estas áreas de espacio público, pues realmente son un escape, son una oportunidad para que los usuarios vuelvan a sentirse normal. Y es importante destacar que para el usuario, que él pueda sentir ese escape, hay dos aspectos fundamentales que tenemos que considerar. El aspecto emocional, que es que ellos se sientan seguros en ese espacio, y el aspecto operacional, que durante el proceso de movimiento, pues ellos sepan cuál es el distanciamiento adecuado y dónde tienen que sentarse y dónde no tienen que sentarse o dónde tienen que parar. Si hablamos también de la interacción y conexión, pues es importante destacar que estos espacios pues generan, es un espacio atractivo y la interacción y conexión es lo que es fundamental en los espacios públicos. Realmente cuando nosotros vemos, obviamente hay muchos componentes táctiles en un espacio de este tipo que van a tener que ser reimaginados y adaptados, pero parte fundamental del diseño es la conexión emocional que se puede generar en determinado espacio público. Entonces, esa conexión y esa interacción, a pesar de la pandemia, es un factor psicológico muy importante que hay que considerar en la readecuación de estos espacios. Y finalmente, pues, obviamente está la reinvención. Ahorita, actualmente, por la pandemia, hay una necesidad de reinvención a todo nivel, no solo en la arquitectura, sino en el retail y en cualquier oportunidad de negocio que existe. Actualmente pues hay mucha mejora continua, mejora personal ante la adversidad. Ese es el concepto que muchos de los consumidores actualmente tienen. Y los espacios públicos en retail deben reflejar ese potencial y esos gustos de los consumidores. Se debe generar espacios adaptables, flexibles, se puede aprovechar el tiempo de espera y reorientar de mejor manera el diseño de vitrinas, por ejemplo. Los espacios públicos en medio de una pandemia pues pueden ser claves para generar una experiencia de valor agregado. Si empezamos a considerar el futuro, hacia dónde nos vemos que vamos en este medio, pues la tendencia ahorita es el servicio híbrido, digamos, la mezcla de un consumo digital más un servicio al cliente más un espacio físico. Esto se puede ver digamos, en el e-commerce, integrándolo con pick-up integrado, tours virtuales de áreas comerciales y mejora en los espacios de espera. Si nos vamos a la experiencia, pues la tendencia ahorita es que la recreación o cualquier tipo de distracción vaya de la mano con la seguridad de higiene. Esto es fundamental, garantizar la protección y la seguridad de todas las personas que hacen su uso. De hecho, estaba leyendo un artículo también de Gensler que es interesante, de un arquitecto, Todd Pilgrim y Anne-Marie Plange,
Ellos decían que el nuevo concepto del centro comercial pone a la comunidad sobre el retail, que es algo que me parece muy interesante y es hacia donde vamos con las nuevas tendencias, porque ya no es suficiente que creamos un espacio atractivo para retail, también tenemos que integrarlo al aspecto emocional de los consumidores y crear espacios públicos que puedan enfrentarse a la situación actual. Espacios más humanos, de mayor integración, con ventilación e iluminación, enfoque espacio público, seguro adecuado, etc. Y finalmente, pues, todos estamos en una fase de experimentación y adaptación. Todas las industrias, pues, estamos viendo cómo nos adaptamos y cómo experimentamos de la mejor manera para garantizar la seguridad de las personas que hacen uso de los espacios que nosotros trabajamos. Normalmente me gusta terminar cualquier presentación con una cita o algo motivacional. Ahora, con esto no estoy disminuyendo el impacto que tuvo el COVID y el efecto negativo que tuvo no solo en la salud, sino en la economía como tal. Pero me gustó mucho esta cita y dice que sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay mérito. En la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo el viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y caer en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duros, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Creo que es importante que este tipo de conversatorios son muy importantes para empezar a ver soluciones, para empezar a ver diferentes puntos de vista, trabajo colaborativo, y creo que es parte importante de la cita esta de Albert Einstein. Con eso termino mi presentación. Les quiero agradecer por la invitación y por el tiempo y quedo disponible a las dudas al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Recordamos a los asistentes que pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios por medio del chat para que al final podamos atenderlos. Voy a presentar a Jorge Recinos. Jorge es fundador y gerente general de Team Moving Forward, es ex becario Fulbright, es un profesional con casi 20 años de experiencia, ingeniero civil administrativo, con una maestría en infraestructura y obras públicas de la Universidad de Texas y una maestría en ingeniería estructural de la Universidad del Valle de Guatemala. Actualmente es catedrático universitario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Andívar. Su firma se especializa en el uso de la ingeniería, la arquitectura y la tecnología en el desarrollo de proyectos de construcción. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Carlos. Es un gusto saludarte y al mismo tiempo agradecerte por el espacio de poder compartir con todos ustedes estas ideas. Voy a proceder a presentar. Y bueno, como mis compañeros han hablado, pues queremos transmitir algunas ideas de lo que nosotros consideramos o lo que pensamos que está ocurriendo ahora y algunas también líneas de lo que podemos esperar que ocurra en las próximas semanas, meses o años. Realmente es todo muy incierto, pero al final de cuentas, sí hay algunos escenarios, algunos panoramas que creo que todos debemos de tomar en cuenta y que de alguna manera nos deben de permitir tomar con prudencia y tomar con calma y saber que al final de cuentas sí se pueden lograr objetivos. Incluso, como veíamos, ¿verdad? La cita de Albert Einstein hace unos minutos es muy poderosa, esa cita que nos mostraba Juan Carlos, en donde pues hay que afrontar la crisis y buscar superarla. Es evidente, digamos, el impacto global que ha tenido la crisis del COVID, ¿verdad? Realmente es algo sin precedentes. Tenemos pues sufrimiento humano en prácticamente todos los países del mundo. Tenemos daños severos y catastróficos en la economía global. Guatemala obviamente no es la excepción. Creo que no solo podemos leer el periódico todos y palpar el castigo que está viviendo el país, sino que ya en el bolsillo de cada persona, en el bolsillo de cada empresa, se hace sentir o se ha hecho sentir la diferencia de este año a lo que estaba ocurriendo antes.
Y bueno, y en definitiva, como dice la International Labour Organization, pues realmente se ha alterado la vida de todos nosotros. Los seres humanos estamos viviendo una época diferente este año a lo que se vivía antes. La idea de conversar en estos siguientes minutos es tratar de platicar un poco sobre tres sectores que de la mano de lo que hablaron Miguel y Juan Carlos, pues han sido afectados seriamente por el COVID. Uno es el sector productivo, otro es el sector educativo y por último hablar un poquito de lo que es el sector transporte. Todo esto pues enmarcado en el ámbito institucional, que al final de cuentas es un ámbito en el que todos ya sea formamos parte o nos servimos de ese ámbito. Empezaremos platicando un poquito sobre lo que es el sector productivo y yo definiría que este sector pues tiene en este momento grandes riesgos. O sea, es obvio que la industria, el sector productivo nacional y de hecho mundial se encuentra frente a grandes riesgos, puesto que en primer lugar las ventas a nivel mundial han bajado. O sea, todos por X o Y motivo pues hemos decidido ser más conservadores con los gastos. Algunas personas han perdido sus trabajos, empresas han cerrado sus negocios y entonces la disponibilidad de fondos obviamente ha bajado y todo esto pues obviamente se genera una cadena y eso hace que al final de la cadena pues muchas industrias, muchas fábricas hayan cerrado. También un factor importante es que no todos los trabajadores pueden llegar a trabajar. Tenemos desde restricciones gubernamentales hasta limitaciones personales o incluso las propias mismas de la enfermedad, ¿verdad? Porque hemos venido hablando del COVID, pero no hemos mencionado que la enfermedad es realmente seria y está, pues cualquiera podemos caer, ¿verdad? En ella. Entonces, pues muchas personas no pueden llegar a trabajar. Esto ha ocasionado pues muchos problemas para las industrias. Yo diría que uno de ellos, tal vez uno de los principales, es la falta de suministros. O sea, hay dificultad para adquirir las materias primas. Y otro muy importante es que pues toda esta serie de medidas pues han incrementado los costos. Entonces se vuelve un problema complicado de solucionar el tener menos clientes, tener más costos, tener problemas con los trabajadores y bueno, ¿cuál es el panorama ante todos estos riesgos? Pues al mismo tiempo, ¿no? Como todos sabemos, cuando hay un gran riesgo también hay una gran oportunidad. En primer lugar, yo creo que todos tenemos que entender que la producción debe continuar. O sea, las entidades que producen, las instituciones que producen, tienen que sentirse necesitadas por la sociedad. Y en esa línea todos tenemos que buscar ser creativos y encontrar soluciones. Yo diría que Miguel nos ha comentado muy bien, nos ha explicado muy bien cómo el teletrabajo ha venido para quedarse, para reinventar nuestra forma de trabajar. Y diría que esa es una de las grandes oportunidades para las industrias. Y luego también pareciera ser que la nueva normalidad hacia las industrias pues viene cargada de una fuerte dosis digital, de una fuerte dosis virtual. Pareciera que las industrias poco a poco van a tener que migrar hacia mayores capacidades computacionales, con mejores sistemas, mejores servidores, la famosa nube, que le permita acceder a todos sus trabajadores en tiempo real, de información disponible para todos. Obviamente vendrán o estarán disponibles nuevos equipos que harán que la producción pueda ser más eficiente y al mismo tiempo se mejore la interacción entre las máquinas y los seres humanos. No dudo también que los mandos a distancia pues cada vez estén más disponibles. Obviamente dependerá de cada industria y dependerá de cada una de esas situaciones. Pero en general, yo creo que podemos esperar, digamos, una buena posibilidad de que las cosas vayan cambiando y vayan mejorando en un futuro en esas líneas. Alguien que en Guatemala se ha dado el paso al frente
en tratar de definir estrategias y mecanismos es la Cámara de la Industria. La Cámara de la Industria ha publicado ya varios documentos y como extracto de uno de ellos, pues nos presenta varias ideas que si bien es cierto, no son un aporte científico destacado, yo creo que son una receta muy sencilla y muy clara de lo que podemos hacer en nuestras industrias, en nuestros medios, en nuestros lugares de producción para prevenir el COVID, para prevenir los contagios. Yo diría que una de ellas, que es pues lo que siempre hemos venido hablando, es el distanciamiento social. Debemos buscar pues separaciones de 1,5 metros, de 2 metros, y eso obviamente pues tiene sus grandes ventajas. La famosa mascarilla, el cubrebocas, que cubra la boca y que cubra la nariz. Reducir los contactos personales, por ejemplo, como lo dice también aquí, no comer en las áreas, en los puestos de trabajo, sino que tener comedores, pero que la gente pueda asistir a los comedores o a los restaurantes de las industrias en horarios que no fomenten la aglomeración de personas, sino que haya espacio suficiente para que cada persona pues, pueda estar sentada a 1,5 metros, 2 metros de distancia entre uno y otro. Lavado y desinfección de los puestos de trabajo. Y lo que yo mencionaría que es también muy importante es la toma de temperatura al ingresar a las instalaciones. La mayor parte de las industrias pues tienen un número fijo de trabajadores, se sabe quiénes son, se sabe a qué horas van a llegar y entonces pues controlar sus temperaturas, controlar los síntomas que puedan ser evidentes, pues es vital. Inclusive preguntárselos, ¿no? Y yo diría que de la mano de eso viene algo que es también muy importante, es pues poder enviar a cuarentenas a las personas que presenten algunos de estos riesgos. Y esto es una medida muy importante y al mismo tiempo muy difícil, porque estoy consciente que una persona pues, que está laborando tiene bajo su responsabilidad muchas cosas. Y enviarlo a una cuarentena, pues obviamente conlleva una reorganización. Pero al final de cuentas, estas cuarentenas son las que realmente nos pueden ayudar a evitar nuevos contagios. Interesante, cada país ha ido generando también sus listas de recomendaciones y les presento algunas adicionales que recomienda la OSHA, que es la Oficina de Salud Ocupacional de Estados Unidos, y me parece muy interesante porque pues ellos empiezan con motivar a los trabajadores a quedarse en casa si están enfermos. Esta es una recomendación muy especial, creo yo, que es bien obvia, pero a veces es difícil de cumplir. Creo que todos tendemos a ser muy responsables y tratar de asistir al trabajo, pero en esta época creo que el asistir al trabajo bajo ciertas condiciones no es lo más recomendable. Luego se habla también de establecer horarios flexibles de trabajo para que las diferentes personas pues, no se aglomeren y puedan tener mayores espacios entre sí. Se habla también de los distanciamientos social de 6 pies, que tiende a ser a 1,80 metros, pues podemos simplificarlo en 2 metros de distancia. Ellos mencionan un tema muy importante, que es buenas prácticas respiratorias, el cubrirse la boca al estornudar o al toser, que pues es algo, como les decía, algo tan sencillo, pero al final de cuentas tan importante. Luego el tema de equipos y herramientas, evitar compartirlos, tener asignado equipo personal y si al final de cuentas hay que compartirlo, pues obviamente habrá que limpiarlo y asegurarse que no haya ningún contagio. Y por último, pues mencionan de promover la higiene personal y reportar cualquier situación anormal. Ya no solo es detectarla, sino que si una persona tiene dudas o prevé que puede tener riesgo alguna persona, pues también reportar. Al final de cuentas, pues la gran pregunta es ¿qué va a pasar con la infraestructura de todos estos sectores productivos? Mi percepción es que la infraestructura se modificará poco, no se modificará radicalmente. Tenemos que recordar que la mayoría de las industrias pues ocupan equipos, ocupan puestos de trabajo, ocupan maquinaria que no es fácil de mover, que no es fácil de implementar nueva maquinaria y que de hacerlo pues requieren inversiones grandes
y como mencionábamos, pues ya las industrias ahora están golpeadas por todo el proceso del COVID. Entonces, lo más probable es que si hayan algunas reducciones de espacios de trabajo por medio de maquinaria o equipos que hagan más eficientes los procesos. Creo que eso puede ocurrir. De la misma mano, como en ámbitos administrativos y gerenciales, pues podremos observar el teletrabajo nos permita, como nos explicaba Miguel, pues hacer labores de creatividad individual, de concentración individual en casa y a lo mejor ya trabajos de reuniones en común en la oficina. Puedo hablar con un poquito más de propiedad de la industria de la construcción, donde pues en obras importantes, en obras grandes, es posible apreciar que han habido adaptaciones pues muy sencillas, ¿no? Todas las medidas de precaución que les digo y algunas otras más, con resultados muy alentadores. O sea, industrias o proyectos donde hayan alrededor de 150 personas con un caso en cuarentena cada 15 días. Y esto es muy alentador porque, claro, uno decía, ¿qué va a pasar con un grupo en construcción donde hayan 150, 200 personas? Pues y si se van a estar enfermando todos, pero les digo que con una buena higiene, con las medidas de precaución adecuadas, y yo diría que especialmente la medida de lanzar a la gente a cuarentena, se puede prever un alto nivel de contagios. Y como les digo, la construcción lo está logrando. Hablemos de otro sector, el sector educativo. Yo creo que de alguna manera todos estamos vinculados a este sector, ya sea somos padres de familia o estamos estudiando, y yo le llamaría a este sector cambios y más cambios, ¿verdad? A lo largo de estos meses hemos ido viendo cómo, pues primero venían algunas ideas, luego venían otras, y los mismos colegios, escuelas y universidades han ido evolucionando. Las Naciones Unidas lanzó un policy brief, un documento ahora en agosto, y el documento empieza diciendo que el COVID ha generado o ha impactado a la población estudiantil del mundo de una manera nunca antes vista. O sea, ese es el arranque, y yo creo que todos estamos totalmente de acuerdo con esto. Es fácil identificar acá tres grandes grupos. Llamémosle a un grupo social que tenga pues más recursos disponibles, y en estos grupos sociales pues el paso de la educación presencial a la educación virtual ha sido, pues llamémosle sencilla, aunque no es realmente sencilla y no ha sido tan fácil, pero llamémosle que hacia ahí ha caminado. Hay otro grupo que es el que vive en áreas rurales o áreas con menores o personas que tienen menores ingresos o inclusive de discapacidades. Ahí la educación prácticamente se ha parado. Prácticamente la educación no ha migrado a un esquema virtual en muchos de los casos. Y hay un tercer grupo, digamos, llamémosle la educación superior, que es la educación universitaria, donde si bien es cierto, sí ha habido un cambio a una educación virtual, diría yo, con mucha facilidad. Yo lanzaría que hay serias interrogantes sobre la manera en cómo se está dando y el éxito de este proceso. Yo creo que nos encontramos en el momento en que tenemos que pensar que el sector educativo debe adaptarse, ¿verdad? Y llamémosle adaptación a lo que justamente tenemos que todos visualizar y todos hacer en este momento. Al igual que la producción, la educación debe continuar. No es un sector que pueda simple y sencillamente detenerse. La sociedad necesita de la educación continua. Diría yo que todos los sectores y colegios que migraron a clases virtuales, pues han resultado que esta es una excelente herramienta para la continuidad de los estudios. Podemos encontrar referencias a este tipo de educación en prácticamente cualquier documento que consultemos. Y bueno, sí, se exaltan las grandes ventajas que tienen, y así lo creo. Creo que las ventajas superan a todas las desventajas. Como padre de familia puedo decir que ha sido una época difícil. Creo que
a los propios hijos, dependiendo de la edad en que están, o bueno, la verdad es que todos a su manera, todos a su edad han estado o están sufriendo las consecuencias. Y un poquito en eso es que creo que debemos platicar de qué condicionantes o qué situaciones van a aparecer ahora o son necesarias considerar en estos nuevos ambientes virtuales. Un poco como Miguel nos explicaba al principio, pues hay necesidad de computadoras y conectividad de redes, ¿no? Con una muy buena capacidad de un buen ancho de banda, porque al final de cuentas, las aplicaciones que se están utilizando en la educación virtual lo requieren. Luego, hay necesidad de un acompañamiento de los padres de familia y de tutores a estos niños que se están educando. Probablemente en los jóvenes es menos acompañamiento, pero definitivamente el lugar del profesor o la profesora, la maestra, el maestro, no es fácil de reemplazar. Los padres de familias, pues no somos maestros, no son maestras y al final de cuentas la labor educativa es súper valiosa, ¿verdad? Y definitivamente creo que todos los padres ahora extrañamos más la labor de los maestros y los valoramos muchísimo más ahora que antes. De la mano de eso viene pues los ambientes en las casas, en los apartamentos, en donde los niños, los estudiantes viven. Es innegable que tenemos que velar por ambientes bien iluminados, por ambientes bien ventilados, y al final de cuentas, pues buscar una separación entre actividades recreacionales, actividades familiares y las actividades propiamente escolares. Yo sé que esto es bien difícil y en la medida de las condiciones de cada una de las casas, pues esto se hace más difícil o más fácil, pero al final de cuentas todos debemos de velar porque es parte del sistema educativo que esto funcione. Y adicionalmente, pues está la interrogante de cómo fomentar el desarrollo social y la interrelación de los niños, ¿no? con los demás compañeros. Creo que es un gran reto que nos deja esta pandemia, cómo ayudar a los niños, a nuestros hijos, a que esto no se vuelva un impedimento más adelante. Vale la pena también hablar de qué pasa con estos ambientes en donde no hubo esa migración al ambiente virtual, ¿verdad? Es obvio que hay muchas escuelas en el interior donde ya antes habían serias dificultades para impartir clases. Imaginémonos qué está pasando en estos momentos. Es importante mencionar que ya se emitió un acuerdo ministerial en Guatemala, el número es el 2762 del 2020, y bueno, ya habla de cómo será la educación en nuestro país el próximo año. La define como híbrida y habrán diferentes modalidades de educación a distancia, educación vía internet, educación presencial. Yo creo que realmente tendrá que haber mucha creatividad y deberá existir muy buena voluntad de todas las personas que intervienen, especialmente directores y maestros, para que la educación llegue a los niños, llegue a los hogares. Recordemos que hay escuelas que están en comunidades muy alejadas, donde ni siquiera los maestros viven en esas comunidades. Y entonces, pues la creatividad es lo único que podrá ayudarnos a que estos niños no sufran un rezago aún mayor en los temas de educación. Definitivamente habrá que utilizar herramientas como radio, televisión o materiales impresos que puedan ser distribuidos. Es difícil todavía pensar que el próximo año pues, las clases presenciales se restablezcan en su totalidad. Como les digo, ya el acuerdo ministerial pues ya empieza a dar algunas luces, pero todo indica que vamos a andar en educaciones híbridas, no presenciales. Y con respecto al tema de la infraestructura educativa, pues creo que sí, creo que en un mediano plazo, pues empezaremos a ver modificaciones en las instituciones educativas, empezaremos a ver cómo las instituciones educativas toman
le dan importancia a la cantidad de alumnos en cada aula. Sé de instituciones donde hay 40, 50 alumnos por aula, en otras hay 25, 30 alumnos por aula, y definitivamente a los padres de familia este factor les va a importar, ¿no? ¿Habrá distanciamiento social o no habrá distanciamiento social? Y yo creo que cada vez más las instituciones educativas que lo tomen en cuenta, pues irán sobresaliendo. Creo que los colegios irán haciendo ampliaciones en esta línea. Por otro lado, el sector público nacional creo que tiene o ha enfrentado muchas dificultades y muchos retrasos a lo largo de muchísimos años. Entonces yo creo que a nivel de infraestructura, pues definitivamente tendrá que hacer muchas inversiones para recuperar esos retrasos y definitivamente tomar en cuenta aspectos como el COVID con el distanciamiento. Lo que pasa es que hace falta tanto trabajo en ese ámbito que bueno, la inversión es considerable. Y por último, pues mencionar las universidades en el ámbito de educación superior, pues obviamente creo que no van a hacer inversiones en infraestructura, más bien creo yo que deberán invertir su tiempo y sus recursos en garantizar la calidad de la educación que se está dando. Creo que la educación virtual es muy buena, pero también presenta serias dificultades y presenta serias complicaciones. Entonces, creo que tanto las universidades como los colegios profesionales deberán hacer su trabajo para garantizar que los nuevos profesionales que se gradúen en estos años pues tengan los niveles necesarios y que no simplemente ostenten un título que realmente no se han ganado. Y por último, pues voy a conversar un poco sobre el sector transporte. Creo que este sector le podemos llamar como en etapa de sobrevivencia. Realmente creo que existe mucha presión sobre el sector transporte. Por un lado tenemos al transporte que maneja o que conduce todos los productos y todas las materias primas, y es obvio que este sector tiene que continuar. Todos pues hemos sido abastecidos de comida, de medicinas, bueno, y en fin, de vestuario, de todo lo que se necesita, y eso ha sido el sector transporte que sigue operando. Pero por otro lado, hay un sector transporte que está sufriendo tremendamente las consecuencias. Es principalmente el que está vinculado con el transporte de personas, en donde, por ejemplo, la aviación ha sufrido unas pérdidas inmensas, ¿no? Uno habla, se escucha o ve las noticias de valores en millones o incluso hasta billones de dólares de pérdidas, que son números realmente gigantescos, en caso de aerolíneas internacionales que no han podido operar, no han podido volar durante meses. Creo que esto presenta grandes retos para la sobrevivencia de todas estas empresas y bueno, Deloitte lo menciona, ¿no? Deloitte lo menciona, ellos emitieron un documento también ahora en agosto hablando sobre todas estas condiciones. Entonces, pues tenemos la sobrevivencia de las redes de transporte que tienen que permanecer activas, operacionales, funcionales, las que nos permiten pues abastecernos de materias primas. Y por otro lado, tienen que velar porque el personal esencial para operar esa línea de transporte también esté disponible y también aporte sus funciones. ¿Hacia dónde va el sector de transporte? Pues al igual que los otros, el transporte debe continuar. El transporte no se va a detener. Un sector productivo esencial para todo ser humano. Pues aunque nadie se transporta solo por ganas de transportarse, sino que todos nos transportamos o transportamos los productos por alguna razón, es obvio que el ser humano ya depende del transporte y nuestra forma de vida actual depende del mismo. Y entonces, pues mientras más rápido logremos restablecer la operabilidad de los sistemas de transporte, con seguridad tendremos más estabilidad y nos sentiremos todos más cómodos. Creo que es importante mencionar que de los diferentes modos de transporte, cada uno va a enfrentar sus propias condiciones. Como les decía,
La aviación ha sufrido enormes pérdidas, ha sufrido un castigo tremendo. Inclusive veamos nuestro propio sistema de transporte público en Guatemala. Seguimos sin tener transporte público con las consecuencias terribles para la economía nacional y para todas las familias guatemaltecas. Hay otros modos de transporte que han sufrido limitaciones, pero en realidad no han sido tan serias. Por ejemplo, el transporte terrestre, hablemos del transporte marítimo, definitivamente han tenido retrasos, definitivamente han tenido problemas, pero nada comparable con la aviación o el transporte público nacional. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Qué medidas de mitigación pueden ocurrir? Pues creo que ellos sí van a tener, el sistema de transporte sí va a tener que implementar medidas de distanciamiento social. Creo que las personas vamos a tomar muy en cuenta pues viajar tan pegados, ¿verdad? Se va a requerir ese espacio. Va a haber que reducir la cantidad de pasajeros, va a haber que tomar en cuenta qué pasa en las terminales y en las estaciones, donde la gente tiene que esperar, donde la gente tiene que hacer transbordos, donde la gente tiene que ser atendida. Es obvio que los aeropuertos, los puertos tendrán que tomar en cuenta todas las medidas de mitigación necesarias para que esto funcione y aplicarlas. Yo creo que al final de cuentas, como también mencionaba Miguel en su primera presentación, las empresas también tendrán que buscar la forma de salvarse a nivel de la sostenibilidad financiera de ellos mismos. Creo que las empresas están sufriendo ahora un momento muy difícil, terribles condiciones, pero no dudo que por medio de apoyos gubernamentales o apoyos de la iniciativa privada, pues estas empresas logren sobrevivir. Y bueno, ¿se modificará la infraestructura? Creo que sí. Creo que de estos tres sectores es el que más tendrá que modificarse. Tendrá que modificarse los vehículos, tendrán que modificarse las estaciones y las terminales, inclusive los horarios y la regularidad de los servicios. Creo que el transporte de carga también, aunque más en la medida de la higiene, más en la medida de garantizar que no haya un contagio a las personas que trabajan en estos servicios o que los productos no lleguen contagiados a su destino final, no lleven el famoso virus. En resumen, creo que el transporte sí tiene una fuerte dosis de trabajo por hacerse. ¿Cuál es mi conclusión? Es que la nueva normalidad requerirá el esfuerzo de todos. Tendremos que, más que modificar, tendremos que sabernos adaptar en los espacios existentes y en la infraestructura actual y enfocarnos en prácticas sanitarias y higiénicas convenientes, adecuadas, razonables, porque lo que tendremos que hacer es minimizar el riesgo de contagio. Me llama la atención una frase que dijo el presidente de Francia, y básicamente él creo que resume esto de la mejor manera. Dice, todos somos actores en la lucha contra el COVID. Y con esto pues termino y agradezco el espacio que me han dado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. A mí me gustaría pasar a la parte de las preguntas, ¿verdad? Con Jorge, con Juan Carlos, con Miguel. Y les recordamos que si tienen dudas las pueden hacer llegar por medio del chat. Y nos pregunta Jessica Ramírez, ¿qué nueva modalidad habría en espacios de entretenimiento, por ejemplo los auditorios, donde todos se sientan juntos, pero por la pandemia tienen que tomarse nuevas medidas de distanciamiento? Si quiere yo contesto esa, jóvenes. Excelente pregunta y una que en la industria pues, se hace mucho. Entonces, los primeros dos puntos son higiene y seguridad para los usuarios, ¿verdad? Entonces, toda la persona que entre y haga uso de estos espacios, primero pues se le debe hacer una inspección y control y higiene al espacio donde estarán. El siguiente es un distanciamiento adecuado entre las personas. Obviamente va a haber una menor capacidad ocupacional en el sector y también hay normas al respecto. Se crearán burbujas familiares, digamos, vamos a tener un espacio, obviamente si va a llegar
la persona con su novia o su pareja, pues no los van a separar a entre tres lugares entre cada uno. Entonces se crean burbujas familiares para que ocupen un espacio y luego se da un espaciamiento adecuado entre donde está situado un grupo y donde está situado otro grupo. Obviamente siempre cumpliendo la capacidad ocupacional establecida. Esto acompañado de señalización, dónde pueden sentarse, cuáles asientos están inhabilitados, con los espacios adecuados entre ellos. Siempre manteniendo el cubrebocas, por lo general puede ser una de las normas que influyen, y creo que un aspecto sumamente importante va a ser el que va a haber mayor mantenimiento al aire acondicionado con filtros purificantes. Va a haber, si antes se hacía una vez a la semana, pues ahora se van a hacer a diario, y se van a buscar como que normas de higiene para que los usuarios se sientan cómodos. Han habido muchos estudios al respecto donde indican que la calidad del aire pues, puede influir en la capacidad de contagio. Entonces, esos serían como que los primeros puntos a seguir para poder volver a crear un espacio seguro donde las personas puedan ubicarse. Muchas gracias, Juan Carlos. También nos preguntan un poquito sobre algunos protocolos para la apertura de los centros educativos. Ya Jorge nos hablaba de algunos retos, pero no sé si en el sector se tiene alguna idea de qué protocolos se pueden implementar para ir dando este paso a la apertura de los centros educativos nuevamente. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que sí existen ya protocolos, digamos, aunque entiendo que tienden a ser muy puntuales o muy particulares en este momento por cada institución educativa. Sé de algunos colegios que están lanzando ya ideas donde se hablan de clases semipresenciales, donde algunos días se asistirán los alumnos a clases y otros días no. Obviamente esto presenta un importante reto para los profesores y para los alumnos, para cómo llevar a cabo este proceso y que unos no se atrasen y otros no se adelanten. Yo creo que si tomamos de ejemplo a otros países, por ejemplo, donde la educación prácticamente se ha restablecido, Europa, por ejemplo, la educación se restableció prácticamente por completo. Creo que Guatemala hace bien en buscar sistemas un poquito más cuidadosos, llamémosle así, ¿verdad? Creo que un proceso semipresencial para los alumnos acá en la ciudad sería como muy recomendable. Yo en lo personal, pues mis hijos tienen asma, es una triste herencia que yo les di, y esa asma pues obviamente nos hace preocuparnos mucho sobre posibilidades de contagio. Entonces yo creo que como padres de familia estaremos más tranquilos con mi esposa si sabemos que nuestros hijos pues tienen medidas más cuidadosas, más responsables. Muchas gracias. Y Miguel, bueno, los tres hablaron un poquito del impacto que tiene esta nueva normalidad, ¿verdad?, en las economías. A mí me llama mucho la atención el tema de la movilidad urbana también, precisamente porque a partir de la movilidad y del transporte público se mueven economías. ¿Consideran un reto, digamos, para las empresas poder adaptar estos nuevos espacios en términos económicos, o la descarga económica que han tenido por el home office es suficiente para que se puedan realizar estas inversiones? No lo escuchamos, Miguel. Sí. No lo escuchamos. Es en silencio. Ahora sí. Ahora sí. Sí, solo la pregunta era si se considera que las inversiones que se tienen que hacer representan, o sea, es más alto que los ahorros que se están teniendo por no contar con las oficinas o estos espacios físicos. Sí, digamos que ahorita la carga
En servicios la tenemos las personas que estamos desde nuestras casas, ¿verdad? Sí. Entonces, algunas empresas han tenido la oportunidad de no tener estos gastos Así es. durante estos periodos de tiempo, pero ahora que la normalidad está incentivando que regresemos a las oficinas, ¿va a ser suficiente la descarga que se tuvo de gastos operativos para poder hacer una readecuación de espacios y hasta qué nivel se va a dar? Sí, yo creo que esto va a depender de cada industria o cada empresa y a qué nivel estaba antes del COVID, porque muchas empresas tal vez ya contaban con salas de reuniones donde tal vez implementar, ya contaban con salas de reuniones, tecnología, mobiliario como modular, donde tal vez hacer una modificación sencilla al mobiliario no es tan complicado. Entonces va a depender de cada oficina, pero al final lo que sí se ve es que puede haber una reducción en el espacio de oficinas si se mantiene bastante home office. Pero por otro lado, por lo del distanciamiento, del distanciamiento, la redensificación de los espacios, se estaba hablando que si antes de COVID, eh, se está hablando ahora que se van a necesitar alrededor de entre unos 3 a 7 metros cuadrados adicionales por persona, porque antes se tenían densidades en un espacio de oficinas bastante más, pues, oficinas bastante más densas. Entonces, lo que se ve es de que va a bajar la cantidad de personas que se necesita tener en la oficina, pero estas personas ahora van a requerir más espacio. Entonces, es como se va balanceando. Y por otro lado, viene el tema de quién asume los costos de las mejoras que tienen que tener los colaboradores que van a estar en sus casas. Por ejemplo, sé de bancos que les están ampliando y les están pagando el internet a sus trabajadores. Por ejemplo, escuché que Banrural les estaba pagando ahora o negociaron algo con sus colaboradores para aumentarles la velocidad de internet a cada uno porque lo necesitan. Por ejemplo, algunas empresas que les están dando sillas ergonómicas a sus trabajadores, que de alguna manera se van compensando esos gastos. Creo que no decir si va a ser más, o sea, si se va a compensar o va a ser más alto o va a ser más bajo, creo que depende de la situación de cada corporación o de cada industria o empresa, ¿verdad? Para complementar un poquito lo que dice Miguel, totalmente de acuerdo. Yo creo que va a depender de la estrategia que tenga cada empresa y de acuerdo al mercado donde se desenvuelva. Digamos, hay industrias que se van a percatar, bueno, realmente no necesitamos que estén aquí físicamente. Conozco de empresas que de hecho ya mandaron a mucha gente de home office permanente y van a reducir el espacio y usarlo así, como dijo Miguel, solo como un hub para ciertas reuniones de suma importancia, pero el día a día en la operación se va a dar en su casa y lo que se están ahorrando en ese espacio, pues sí tratan de compensar a los trabajadores con darles una infraestructura un poquito más fuerte para que ellos puedan realizar sus trabajos. Al mismo tiempo hay industrias que ya no necesitan ese espacio físico, entonces ¿qué están haciendo? Lo están alquilando para poder compensar esas modificaciones. Sí. Tal como había dicho también dentro de las estrategias, o sea, de las cosas que ellos quieren implementar, entre eso la señalización, la redistribución de espacios, pues tiene un factor sumamente importante en la estrategia de cualquier negocio, es el impacto en costo. Que dependerá de cada empresa, de cada industria, cómo hace su análisis y si realmente eso va a compensar y vale la pena hacer para que pueda reasumir su operación. Muchas gracias. Nos hacen una pregunta muy interesante que a mí también se me había ocurrido en alguna de las visitas que tuve a algún centro comercial sobre el distanciamiento entre vehículos en los estacionamientos. ¿Es eso viable? No sé quién de los tres quisiera compartir. Miguel, dale vos primero, después le comento yo. Yo no sé quiénes fueron ya a Oakland Mall, pero en Oakland Mall tienen ya, pues sí, los proyectos de Spectrum, entiendo yo, de proyectos comerciales. Yo no he ido a tantos centros comerciales desde que empezó esto y creo que la tendencia ahorita es de no querer ir a estos lugares un poco más cerrados, ¿verdad? Pero fui a Oakland Mall y ellos ya tienen bloqueado un estacionamiento sí, un estacionamiento no. Creo que a nivel de distanciamiento, los
O sea, lo que se está tratando de reducir es de que tal vez en el momento en el que se parqueen dos carros al mismo tiempo y que abran las puertas, evitar ese contacto físico que se pueda dar, porque ya de por sí el que requieran ahora o alguna modificación en cuanto a reglamentos de que el estacionamiento ya no tiene que ser de 250 por 5 metros, sino ampliarlo a 350 o por 5 metros, casi que estaríamos llegando al tamaño de un estacionamiento para personas con capacidades diferentes o pues, personas que necesitan una silla de ruedas. Entonces, creo que no lo veo a largo plazo, tal vez ahorita sí a corto plazo, que serán algunos meses, pero creo que después sí vamos a regresar al estacionamiento de 250 por 5 sin tener que estar bloqueando espacios intermedios. De acuerdo. En mi caso, totalmente de acuerdo con Miguel, reduce la posibilidad de ese contacto inmediato cuando alguien se baja del vehículo y además tiene otra función también, hasta cierto punto, controlar la capacidad ocupacional del centro comercial. Si se reducen la cantidad de parqueos a la mitad, pues obviamente va a haber menor flujo de personas porque no van a encontrar parqueos. Entonces, ese tiempo de espera, pues también colabora hasta cierto punto para que no haya una sobrepoblación en un espacio muy cerrado. Obviamente los centros comerciales pues están diseñados para que sean amplios, pero creo que esto cumple dos funciones. Primero, que cuando lleguen las personas, tener una distancia segura entre ellas y después reducir un poco la capacidad de ocupación y el flujo de las personas dentro del centro comercial. Entonces, a mi criterio, creo que sí ayuda, contribuye. Y como dijo Miguel, va a estar el tiempo que dure el tema de la pandemia. Como reglamento, pues también puede depender de las disposiciones de cada centro comercial, pero ese es mi criterio más o menos. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta P. Morales, al reducir al personal corporativo, ya sea por reestructura post-COVID o por implementación a largo plazo del teletrabajo, el espacio se reducirá por persona, pero incrementará de manera proporcional los metros cuadrados por salud ocupacional. ¿Se verá afectada la industria del alquiler corporativo? Bueno, la industria, el sector inmobiliario de oficinas es el más golpeado, tal vez después del sector turismo, ¿verdad? Hay estudios que dicen eh, que se van a volver a llenar los edificios más o menos en la capacidad de oficinas que se tienen hoy. Se van a volver a llenar más o menos hasta el 2022. Por ejemplo, en Estados Unidos se evaluaron como San Francisco, Nueva York, también se evaluó Londres y Singapur. Un estudio que decía de Gensler, dice que la oferta de oficinas que se tenía actualmente para llenarse en el siguiente año se va a llenar en los siguientes 2 años. O sea, se ve que se va a tardar más o menos como el doble en poder llenar la oferta que existía actualmente. O sea, sí se ve afectado esta industria. Entonces sí creo que es de las que más se ha golpeado, ¿verdad? Muchas empresas sí están hablando de instituir el teletrabajo completamente. Entonces eso está golpeando bastante y muchas lo hacen no solo porque crean en el teletrabajo, sino porque vieron el beneficio y al final, como estamos en una crisis, no se han llegado a las ventas. Entonces, es una forma también de mantener a flote a la empresa, quitarse todos esos gastos fijos, ¿verdad? Y poder mantener al personal de trabajo. Entonces, sí se ve afectado la industria de alquiler corporativo, definitivamente. Y lo que se está viendo también ahora ¿qué es lo que se está tratando de hacer en estos edificios donde tal vez se tenían oficinas grandes? Poder replantear el tamaño de oficinas que se alquilaban ya. O sea, si antes un edificio está enfocado en alquilar 200, 300 metros cuadrados de esta medida para arriba, ahora se está pensando en poder alquilar oficinas más compactas, ¿verdad? No sé si Muchas esto. gracias. Muchas gracias, Miguel. Yo tengo una pregunta para Jorge. ¿Estamos ante la oportunidad de impulsar medios alternativos de movilidad como las ciclovías?
Yo creo que es una muy buena pregunta. Pienso que sí, definitivamente sistemas de transporte que ya han sido probados en otros países, que son muy exitosos. La ciclovía no solo representa una economía, digamos, financiera al no necesitar un vehículo tan costoso como un carro o una moto, no sé, es energía limpia, ¿no? Porque no hay contaminación. Creo que sí, creo que es un buen momento. Tristemente diría yo que nuestro país, lo que ocurre, o nuestra capital, Guatemala, sí adolece tal vez de los espacios urbanísticos o de planificación para hacer de ese sistema un éxito rotundo. No digo que no se pueda hacer, yo creo que ya tenemos ejemplos muy exitosos en lo que es la Reforma, en lo que es las Américas, y recientemente en lo que es el Boulevard Vista Hermosa. Son espacios muy utilizados y uno ve la cara de la gente que los está utilizando pues para hacer ciclismo o correr o caminar y todos están muy felices. Creo que para que realmente le pudiéramos llamar exitoso a ese ejercicio debería de ser extendido a más zonas, ¿no? Y que más guatemaltecos pudiéramos utilizarlo. Pero creo que tu pregunta es muy buena, Carlos, y sí, definitivamente debería de ser un parteaguas que nos invite a todos a buscar esos otros sistemas. Eh, Pongo el signo de interrogación en el tema de seguridad, ¿verdad? Que al final de cuentas es uno de nuestros grandes problemas, grandes retos a nivel sociedad, pero al final de cuentas, desde la perspectiva técnica, sería ideal que ahora surgieran estas modalidades. Fíjate que para complementar ahí algo de Jorge, hace poco hubo un concurso de We Emerge Solutions de Sustainable Cities and Communities que de hecho un arquitecto guatemalteco, Alejandro Vigurria, él trabajó una propuesta para ciclovía en ciertos sectores de Guatemala. Entonces yo creo que es algo con mucho potencial y sí es importante empezar a buscar como esta podría ser una buena medida alternativa y aprovechar la misma crisis para tratar de incorporarlo más como algo estándar dentro de la sociedad guatemalteca. Este es mi criterio, perdón que te haya agregado eso, Jorge, pero era mi punto de No, vista. muchas gracias, Juan Carlos. Yo a lo mismo, hay una pregunta ahí que se quedó, Carlos, y que yo la vi y si me permiten, me gustaría contestarla. Y es de Claro. Edith Tactic con respecto a la educación en los ambientes rurales, digamos. Se habla de qué irá a pasar. La verdad es que me llama la atención contestarla porque obviamente, sin participar en el Ministerio de Educación, yo diría que los ambientes rurales son los que están llamados a regresar a clases presenciales antes. O sea, digamos, creo que tienen las limitaciones de las redes de Internet, la conectividad virtual, esa es una gran limitación que existe, pero al mismo tiempo tienen otra gran ventaja, que es el espacio, ¿verdad? Las escuelas, si bien es cierto, su infraestructura está muy dañada por el poco mantenimiento o por muchas situaciones, eh, pero son espacios generalmente abiertos, generalmente hay lugar donde podrían, digamos, con cuidado, con precaución, reunirse de nuevo los estudiantes. Entonces, pues yo me animaría a motivar a que los espacios rurales pues regresen a clases, pues llamémosle así, semipresenciales, ¿no? Donde un grupo, digamos un grupo de 25, 30 alumnos, pues la mitad de un grupo se reúne un día y la otra mitad se reúne otro día, o a diferentes horas, digamos. Tales alumnos llegan a tales horas y tales otros a otras horas. Entonces, yo opino que el ambiente rural es el que probablemente esté llamado a regresar a la presencialidad más pronto. Gracias, Carlos. No, gracias, Jorge. Yo quisiera agradecerles a los tres por haber compartido este espacio con nosotros. Nos llena de mucha alegría poder crear estos modelos de diálogo, ¿verdad?, entre profesionales y personas que tienen experiencia y poder compartir también con nuestras comunidades. Antes de finalizar el evento, me gustaría darle paso a los dos últimos puntos de la agenda y le quisiera pedir a nuestros asistentes, por favor, que todavía no se vayan. El primero es que nosotros también estamos adaptándonos a la nueva normalidad, entonces al finalizar los eventos les pedimos a los miembros, a los participantes que puedan encender su cámara un rato para que tomemos la foto del recuerdo, así como se toma
en la normalidad post-COVID. Entonces les vamos a pedir por favor que enciendan su cámara a las personas que pueden. Perfecto. Ya tomamos la fotografía. Ah, se siguen encendiendo unas cámaras. Vamos a dar otro segundo para poder tomar la fotografía. Perfecto, les agradecemos muchísimo. Y para terminar, me gustaría pedirles por favor que todavía no se retiren. Vamos a tener todavía 2 minutos una encuesta que nos sirve a nosotros para poder seguir desarrollando este tipo de actividades. Entonces, en este momento voy a desplegar la encuesta. Vamos a tener, como les repito, 2 minutos para poder responderle. Mientras tanto, voy a aprovechar para compartirles que tenemos cerca de 5 meses de realizar 2 actividades semanales, donde hemos tenido la oportunidad de abordar diversos temas. Todas las retransmisiones y las convocatorias a futuros eventos que estemos realizando las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en la página de Facebook de AGEDE, también en la página de State Alumni, y todas nuestras convocatorias las compartimos por medio de la página y las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos también. En este momento les compartí por medio del chat los enlaces para que nos puedan seguir. Todavía tenemos 1 minuto para responder la encuesta. Perfecto, en este momento la vamos a cerrar. Agradezco a las personas que la respondieron y agradezco también por haber estado presentes en este webinar. Estamos ya finalizando este ciclo de webinars, pero agradecemos a todos por haber atendido esta invitación y quiero dar un agradecimiento especial a Jorge, a Miguel y a Juan Carlos por haber compartido con nuestra comunidad. Es de verdad un verdadero gusto, como les decía, poder converger en estos espacios de reflexión y construir desde el diálogo. Agradecemos también a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala por el apoyo en la realización de estos talleres. Y en nombre de AGEDE les deseamos una feliz noche.